El día de hoy vamos a continuar hablando sobre esta pandemia. Un mes y realizamos el primer webinar y era un momento nada más de epidemia, pero en el transcurso del tiempo se ha transformado en un problema global. El día de hoy contamos con la asistencia de la señorita Laura Rojas y además queremos que inviten a sus amigos que no han podido registrarse a que nos sigan a través de Facebook. Esta información es bien importante para todos en este momento tan crucial a nivel nacional, local y mundial. Si nos ponemos a revisar un poquito y hacer un poquito de retrospectiva, hace un mes presentamos este seminario y los números eran bastante diferentes y el número de países afectados. Lamentablemente, ya se declaró a nivel internacional y la Organización Mundial de la Salud la declaró como pandemia y se están tomando todos los pasos para tratar de controlarlo a nivel de diferentes países. ¿Qué es lo que queremos lograr con este seminario? Es dar una información lo más acertada posible y darles las recomendaciones adecuadas para no generar pánico, pero tampoco un estado de tranquilidad que no corresponde a la situación. Les voy a hablar un poquito sobre mí y presentarme. Yo soy la doctora Dadilia Garcés Mejía, soy médica graduada de Venezuela y tengo una maestría en gerencia en salud. He trabajado en diversos lugares, en diversos países, incluyendo Trinidad y Tobago, Canadá y Estados Unidos, Venezuela y Colombia. Soy profesora de diferentes instituciones y he enseñado investigación, he enseñado actividades comunitarias o proyección a la comunidad, comportamiento humano y medicina, y también he participado en varias actividades comunitarias y de proyección. Cuando estuve trabajando en Trinidad y Tobago, tuve la oportunidad de trabajar con las Naciones Unidas como médico voluntario, y en aquella oportunidad se presentó la pandemia del SARS, que se presentó en el 2003. Y trabajé conjuntamente con el Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago para crear el plan de acción para el país en ese momento. Tengo más de 20 años de experiencia como médico y más de 18 años de experiencia como epidemiólogo. Vamos a empezar a hablar un poquito de qué es el coronavirus, ¿ok? De las cosas importantes, he trabajado también mucho con las comunidades. Tenemos un proyecto muy interesante aquí en el sur de la Florida, que es el Project Seed, que es donde hacemos una feria de salud para los trabajadores agrícolas que son migrantes y los referimos a las diferentes instituciones cuando requieran atención médica. Y he sido nominada y he ganado diversos premios por mi apoyo a la comunidad y mis servicios a la comunidad como voluntaria. Mis especialidades son doctor en medicina,
Tengo una maestría en salud pública y tengo una maestría en seguridad industrial y aparte de eso tengo una licenciatura en educación especial. ¿Cuál es la idea del seminario de hoy, del webinar de hoy? Es darles la información más concreta y más clara que hay hasta el momento para este momento de pandemia del coronavirus. Vamos a hablar un poco de la epidemiología que está ocurriendo a nivel mundial, a nivel local, a nivel de Estados Unidos. Y vamos a mencionar también cuántas personas se han recuperado, cuántas personas han fallecido, porque hay que ver los dos aspectos, es las dos caras de una misma moneda. También vamos a mencionar qué es el coronavirus, qué lo caracteriza, vamos a hablar de los modos de transmisión, las medidas de prevención, los últimos informaciones que se tienen inclusive de las vacunas, de cómo se pueden hacer los exámenes y cualquier otra pregunta que ustedes tengan más adelante. La señorita Laura Rojas muy amablemente me va a leer sus preguntas, así que por favor escríbanlas en el chat y se van a responder en la sección de preguntas y respuestas. Eso va a permitir de que el seminario tenga una mayor fluidez. Por otro lado, quiero agradecer a Atlantic University por facilitar esta plataforma informativa en este momento de crisis y de darle apoyo a la comunidad para tener una información más certera. Hay mucha información cruzada que está creando pánico y está creando situaciones que no son adecuadas en este momento. Tenemos que estar muy sólidos y así como tenemos que tener medidas para protegernos, también tenemos que estar bien informados. Vamos primero a ver los números un poco. Vamos a el mapa mundial que se está llevando gracias al Johns Hopkins, que está llevando un control del mapa mundial. Y estamos viendo que hay 214.894 casos que se han reportado y se han confirmado, de los cuales un 2%, desde un 2 a un 3%, es lo que han fallecido y más de un 60% se ha recuperado. Si vemos, tenemos 8.732 decesos, personas fallecidas, y tenemos un total de 83.313 personas que se han recuperado. Este virus no es tan agresivo como el SARS, pero es altamente transmisible y ese es el problema que estamos teniendo actualmente. Si revisamos los números, esta es la Florida, no, necesito la del país, ¿ok? Actualmente, eso es a nivel mundial, actualmente en Estados Unidos, la última información, la última actualización del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de aquí de Estados Unidos, está dando un total de aproximadamente 7.000 personas afectadas, 7.038 personas afectadas con 97 decesos. Y ya todos los estados están afectados, incluyendo algunas de las estados independientes de Estados Unidos, como Puerto Rico. Ahora pasemos a la información de la Florida, por favor. En el estado de la Florida, que es la sede de la universidad aquí en Miami, estamos consiguiendo que hay aproximadamente más de 300 casos confirmados, de los cuales 300 son personas que residen en la Florida y 29, aproximadamente 300 son residentes de la Florida y los restantes son personas que vienen de otros estados, que llegaron aquí a la Florida pero ya estaban enfermos. Y hay 8 decesos en la Florida. Los condados más afectados aquí en la Florida han sido Miami, West Palm Beach, Broward y el área de Tampa, que está siendo altamente afectada ahorita. Ahora, ¿qué es un coronavirus? Los coronavirus son virus que pueden transmitir, que se encuentran en animales y en seres humanos, y generalmente los síntomas que producen son los síntomas en los humanos que pueden ir desde una fiebre, un resfriado común, hasta casos severos como los que estamos viendo ahorita. Existen una inmensa variedad de coronavirus. ¿Por qué se llaman coronavirus? Porque cuando se miran a nivel de microscopio electrónico, tienen como unos pequeños picos que simulan una corona. Estos picos son los que permiten que el virus, cuando entra por las vías respiratorias, se enganche de alguna manera a la célula y logre entrar y penetrarla. Cuando está dentro de la célula, empieza a utilizar el mecanismo de la célula para reproducirse y cuando ya ha conseguido un número determinado de reproducciones,
la célula explota y es cuando empieza a esparcirse la enfermedad por todo el organismo. Otra característica de los coronavirus, como mencioné anteriormente, es de que pueden encontrarse tanto en animales como en seres humanos. Los coronavirus que están más relacionados con la transmisión humana son aquellos que se encuentran en mamíferos. Por eso es que se ha hablado de que la transmisión se ha relacionado con murciélagos o otra clase de mamíferos. Pero tiene que haber un momento en que pasa del animal al ser humano, y ya esa etapa lamentablemente ya pasó y estamos ya en la transmisión de persona a persona. También la característica de los coronavirus es de que tienen diferentes capas, como mencioné, pero su característica importante es esa superficie. Y de acuerdo a su composición genética, pueden ser clasificados de diferentes maneras. Ciertas cepas solo atacan animales y ciertas cepas pueden ser transmitidas a aves, y los que atacan a los mamíferos son los que tienen una gran probabilidad de que afecten al ser humano. Los huéspedes de estas enfermedades, como mencioné, pueden ser jabalíes, ciervos, liebres. Actualmente no se han conseguido de que haya transmisión a ningún animal, así de que de todas maneras tenga precaución con sus mascotas, pero no se ha determinado de que se transmita a sus perritos, gatos o alguna otra clase de mascota que ustedes tengan, que sean mamíferos. Vamos ahora a mencionar un poco el modo de transmisión, porque se han presentado varias dudas sobre esto. El modo de transmisión es completamente por las vías respiratorias. Las gotitas cuando tosemos o estornudamos son las que se esparcen y son las que entran a partir de la persona que está enferma, le llegan a la persona que no está enferma, y de así es como se transmite la enfermedad. Y por eso vamos a hablar en parte de las medidas de prevención, de cómo mantener la distancia y cómo mantener nuestras barreras lo mejor posible. La persona puede estar enferma en cualquier lugar, desde medios de transporte hasta lugares que trabajamos, escuelas o en nuestra misma casa. Por eso este aislamiento o esta cuarentena que se ha obligado en ciertos países es para disminuir el modo de transmisión de la enfermedad. No se ha comprobado de que se transmita todavía por sangre o por las heces. Sin embargo, puede dar algunas manifestaciones que la gente está confundiendo, pero vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a replantear un poco de cómo comenzó esta pandemia. En un mercado de Wuhan, en China, se reportaron los primeros casos donde las personas estaban en contacto con animales vivos, y después del cierre de ese mercado se empezaron a notar más casos porque ya estaba la transmisión de persona a persona. Así que de todas maneras, como precaución, se sigue recomendando de que se cocine bien los alimentos y de que no se consuman alimentos crudos o que se mezclen alimentos crudos con alimentos que ya estén bien cocinados para evitar contaminación cruzada. ¿Okay? Definitivamente no consumir alimentos crudos o poco cocidos, ¿okay? Y tratar de evitar comer animales que no son los que se comercializan normalmente en los mercados, porque ya eso tiene un proceso de cuidado que no requiere tanta atención como cuando uno come animales silvestres o come animales exóticos. ¿Okay? ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación puede ir de 2 días, de 1 día a 14 días. En los últimos estudios se ha visto que es un promedio de 5 días o hasta 7 días. Eso depende del lugar y depende del sistema inmunológico de cada persona, ya sea de la persona enferma o de la persona que recibe el virus o se contagia. ¿Okay? Es importante mantener que los síntomas se pueden ver a corto y a mediano plazo y que algunos síntomas no son tan evidentes en ciertas poblaciones. Por ejemplo, personas jóvenes y niños pueden tener síntomas de la enfermedad que vamos a describir un poco más adelante, más moderados que las personas mayores o adultas. ¿Cuál es el riesgo? De que a pesar de que no me siento muy enfermo, puedo estar transmitiendo la enfermedad a otras personas.
Así que recuerden que el periodo de incubación es entre 1 día a 14 días con un promedio de 5 días. ¿Cuáles son los síntomas? Cuando dictamos inicialmente este seminario hace un mes, se hablaban de muchos síntomas, pero para calificar mejor y para orientar mejor a la población se han disminuido a 3, que son tos, generalmente la tos es seca, no hay esputo, no hay producción. Fiebre mayor de 38 grados centígrados o mayor de 100.4 Fahrenheit. Hay que tomar en cuenta que en poblaciones como ancianos o inmunosuprimidos, el solo hecho de tener 37.5 o 99.2 hay que estar pendiente porque las personas no reaccionan igual, el sistema inmune no reacciona igual y por lo tanto la fiebre no va a ser tan elevada. Y dificultad para respirar, que es lo que ha caracterizado la parte más severa de esta enfermedad. También pueden encontrarse otros síntomas como es nariz congestionada y mucosa, dolor de cabeza, dolor de garganta, y la que ha caracterizado esta enfermedad en personas susceptibles es la rápida evolución a bronquitis o a neumonía. ¿Cuál es la población que tiene mayor riesgo? La población de mayor riesgo son adultos mayores, es decir, personas mayores de 65 años y personas que tengan condiciones preexistentes, tales en el orden que se ha visto en los países es problemas respiratorios crónicos como insuficiencia pulmonar o enfisema pulmonar o bronquitis crónica o asma, problemas cardíacos como infartos previos o cirugías cardíacas o cualquier enfermedad relacionada con el corazón y enfermedades y la diabetes, son los que se han asociado. Recuerden que los adultos mayores tienden a tener una combinación muchas veces de todas estas enfermedades o algunas de ellas. Se ha hablado mucho del tratamiento y antes de hablar del tratamiento se ha planteado también lo de hacer los exámenes. El test confirma la presencia del virus y ha sido un planteamiento en general para muchos países. Muchos países comenzaron a realizar test, pero los tests no eran confiables y cuando se realizaba el test no estaba dando un resultado determinativo. En otras palabras, no decías si tenías el coronavirus o no. Había muchos casos indefinidos por el test. El test en algunos países como Sur Corea se está recomendando que se haga masivamente. De esta manera se pueden aislar las personas en su casa y evitar la transmisión. Pero eso requiere un sistema de recursos humanos y un sistema de recursos materiales disponibles para poder hacer masivamente esa clase de test. Eso cada gobierno lo ha ido manejando de una manera diferente. En referencia con los tratamientos, el único tratamiento que hay hasta ahorita con evidencia científica es tratar los síntomas. Si el paciente tiene fiebre, tratar la fiebre. De hecho, se está recomendando utilizar más el paracetamol para controlar la fiebre, porque hay estudios o comentarios de otros países que el ibuprofeno no es aconsejable para esta enfermedad. También se recomienda, si tiene tos, o los jarabes respectivos para la tos, y si el caso se pone muy complicado y requiere hospitalización, el uso de ventiladores para mantener al paciente respirando adecuadamente, porque una de las características del virus es que cuando llega a los pulmones en estas personas de riesgo, es que no permite la perfusión entre el oxígeno y la sangre y tiende a acumularse líquido en el pulmón. Por lo tanto, el paciente no puede respirar adecuadamente. Las otras opciones terapéuticas que pueden conseguir lamentablemente por otros lugares no han sido probadas científicamente y no se han podido hacer las investigaciones necesarias para decidir que este es el tratamiento. Se ha hablado mucho de las medicinas que se emplean para los pacientes con HIV o SIDA para desacelerar la enfermedad, pero no se ha comprobado con un estudio clínico regulado que esto funcione o no.
También se ha hablado de otros medicamentos, pero hasta ahora nuevamente no hay evidencia científica que permita decir que ese es el tratamiento adecuado para la enfermedad. Como mencioné anteriormente, utilizamos la genética para detectar el virus, ¿ok? Y esto que es lo que había hablado un poco de la estructura del virus, que es un ARN, es una sola cadena, una cadena simple, y con eso se logra identificar el virus, ¿ok? Y el test que se está utilizando es el de cadena de la polimerasa o PCR, que es un examen muy específico para poder identificar. Uno de los problemas que se han tenido o limitaciones que se ha tenido con los exámenes de laboratorio es que están tardando en algunos lugares de 2 a 5 días en dar los resultados. Y se está requiriendo que el resultado sea un poco más rápido o la elaboración de pruebas rápidas para poder atender a esta población más adecuadamente. ¿Cuál es la intención de hacer las pruebas? Número uno, de que si la persona está enferma, que se aísle en su casa y que el sistema hospitalario solo se emplee para aquellos casos que realmente ameriten estabilización clínica a nivel de un hospital. Recuerden que la mayoría de las personas se está recuperando y la mayoría de las personas pueden quedarse en casa y recibir el tratamiento. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Mucha gente se ha tomado esto en juego, pero las medidas básicas de higiene han sido fundamentales para detener esta enfermedad. Número uno, evitar estar en contacto con personas que están enfermas. Número dos, hay que lavarse las manos con frecuencia, si se darán cuenta. Si usted no tiene al momento agua y jabón para lavársela por 20 segundos debajo del agua, puede utilizar los limpiadores comerciales a base de alcohol, que tienen que tener por lo menos un 60% de alcohol, y cuando se lave las manos con agua y jabón tiene que ser por 20 segundos. La gente recomienda que cante o que cante el cumpleaños feliz 2 veces y así usted sabe que se la lavó por 20 minutos. Trate de no tocarse las manos, con las manos, los ojos, la cara, la nariz y la boca. Se ha hablado mucho del distanciamiento social y esto es muy importante. Se debe tener por lo menos 2 metros o 6 pies de distancia entre usted y las demás personas. Eso es lo que ha llevado a muchos países a que se haga una cuarentena en sus casas para evitar que la gente en los lugares de trabajo o en las escuelas llegue a enfermarse o a contraer la enfermedad. Cuando tosan, cúbranse o estornuden, cúbranse con un pañuelo desechable, lo desechan y se lavan las manos de inmediatamente. O si no tiene a la mano un pañuelo, utilice la cara anterior del codo para cubrirse y apenas tenga la oportunidad, por favor, lávese las manos. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, hay que solicitar ayuda médica. ¿Cuáles son las recomendaciones que se están dando? Llame a su médico. Muchas instituciones en muchos países están ofreciendo telemedicina y ellos te atienden por teléfono y te dicen cuáles son los síntomas, los signos que puedes hacer y que tienes que vigilar. La otra es que llames a tu médico antes de que vayas, dices que tienes los síntomas y ellos te dicen a qué hora exacta puedes ir para ellos tomar la previsión de que no contagies a ninguno de los pacientes que estén esperando. Lo mismo ocurre si empiezas a presentar dificultad para respirar y ya fuiste diagnosticado con el COVID-19 o el coronavirus, que llames al servicio de emergencia y lo primero que digas es que fuiste diagnosticado para que ellos se comuniquen al hospital y en el momento del trasladarte ellos se protejan como personas que responden primero, de primeros auxilios, y el personal del hospital sepa cómo atenderte y aislarte de inmediato para evitar una contaminación mayor del lugar. Otra cosa importante es limpiar y desinfectar frecuentemente las superficies que se tocan. Una cosa es desinfectar y otra es limpiar. Los desinfectantes son estas marcas comerciales que ustedes conocen que tienen cloro o algún tipo de desinfectante. Pero a veces la superficie está sucia. Si la superficie está sucia, utilicen agua, jabón,
límpienla y después de eso desinfecten. Hay un montón de artículos comerciales que pueden emplear para desinfectar las superficies. Y tienen que desinfectar sobre todo las superficies que ustedes están más en contacto. Muchos de nosotros tenemos que trabajar ahorita desde la casa, eso significa que tenemos que desinfectar el teclado de nuestra computadora, el escritorio donde trabajamos, lo que utilizamos más frecuentemente. En caso de que usted tenga síntomas, quédese en su casa y llame a su médico e infórmele nuevamente. Indique a su prestador de atención de salud si usted ha estado en contacto con alguien que tiene un caso confirmado, es un caso confirmado del COVID-19, o si ha viajado a uno de los lugares que tiene alta influencia de COVID-19 y altos casos confirmados. Emplee la máscara cuando esté en contacto con otras personas. Si ya estás enfermo, si estás tosiendo, emplea la máscara antes de ir a cualquier centro de salud. Y si hay alguien cuidándote, que por favor la persona también utilice la máscara. Una recomendación importante cuando utilizamos las máscaras es que antes de colocarnos las máscaras tenemos que lavarnos las manos y no colocar la mano sobre la parte que cubre la boca y la nariz, sino que nada más agarrar las tiras y amarrárselo. Cuando ya te la vas a quitar, tienes que quitarte por las tiras, no tocar la máscara, desecharla y lavarte nuevamente las manos. Hay que evitar los lugares públicos y el transporte público. Una situación que se ha presentado en varios países es de que las personas muy jóvenes están aprovechando estos días que no se está cumpliendo un horario laboral formal para reunirse y tener fiestas. Esto no es una vacación, esto es una cuarentena. Eso significa que no puedes estarte reuniendo con personas. De hecho, se han ido limitando en muchos países que comenzaron que las reuniones podían ser de 100 personas, 50, y en algunos está diciendo que más de 10 personas no pueden estar en un mismo lugar. Si te toca quedarte en casa con tus síntomas, aíslate del resto de la familia y de tus mascotas. Trata de tener un cuarto donde tú utilices exclusivamente un baño y todos los utensilios que tú vas a tener personales que sean aparte y los laven a profundidad. Obviamente, si tus síntomas empeoran, tienes que llamar de inmediato al servicio de emergencia y a tu médico. ¿Cuáles son los síntomas de alarma de que algo no está mejorando en tu sistema, de que tu cuerpo te está diciendo algo no está funcionando? Es dificultad para respirar o falta de aliento. Te cansas rápidamente, no puedes ni siquiera hablar. Eso es un mal signo. Dolor o presión persistente en el pecho. Confusión o dificultad para despertar y labios o cara azulados. Eso significa de que no hay suficiente oxigenación en tu cerebro o en el resto de tu cuerpo. Recuerden, con estas circunstancias es de que ustedes tienen que acudir a las emergencias. De resto, quédense en su casa o llamen a su médico. Este punto es bien interesante. Cuando estas pandemias ocurren, ¿qué pasa en nuestro sector salud? Se ha hablado mucho de quiénes tienen que protegerse, cómo tienen que protegerse, que tenemos que aislarnos, pero no nos podemos imaginar nuestros hospitales sin su personal de salud que nos esté atendiendo ante esta emergencia. Una de las recomendaciones que han seguido varios países es de que los médicos, enfermeras, la persona que recibe la planilla, todos aquellos que están como primera línea, los paramédicos, son los primeros que se tienen que hacer el examen para determinar si están infectados o no. Número uno, porque no necesitamos un personal enfermo, y número dos, porque no queremos que esa persona transmita la enfermedad a otras. El otro problema que está ocurriendo es el agotamiento del personal. Recuerden de que un centro de salud no solo funciona con médicos, necesita enfermeras, radiólogos, terapistas respiratorios,
las personas que limpian, la persona que recibe los documentos. Y cuando hay una saturación del sistema, el personal empieza a cansarse y a agotarse. Y muchos de ellos se han enfermado. Fueron muy conocidos los dos casos en China, de Wuhan, del doctor que fue el primero que dijo que había algo y que era un virus diferente, que falleció porque él se enfermó, y el director del hospital de esa región también falleció por el coronavirus. Hay que pensar en estos héroes anónimos, que son las personas que están trabajando arduamente para controlar esta situación, y cómo esto va a impactar nuestros sistemas de salud. Va a llegar un momento de que si los números siguen creciendo como están y los casos llegan a reportarse de una manera exacerbada, que el sistema de salud puede colapsar, y tenemos que prepararnos para eso. Por eso tenemos que ser muy sensatos en nuestros comportamientos. Sigamos las medidas básicas, mantengamos la distancia social, mantengamos nuestra cuarentena y no utilicemos inadecuadamente los servicios de salud. Si tienen acceso en sus países a telemedicina, utilícenlos. Si tienen su médico primario y sus síntomas no son muy exacerbados o no tienen ninguno de los síntomas que indican gravedad, comuníquese con su médico primario o su médico de cabecera para ir lidiando con estos problemas y no generar una burbuja donde nuestros sistemas de salud no van a poder responder a lo que todavía viene. Este virus generalmente tiene unos comportamientos de 6 meses a 1 año, así que no sabemos qué más se avecina y no podemos consumir todo nuestro capital humano y todos nuestros recursos médicos en una mala implementación o en unas malas decisiones. Queridos escuchas, queridos participantes, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Vamos a ir a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, compartan este link en Facebook y estamos aquí para contestar cualquier inquietud que ustedes tengan. Acompañarnos en este segundo webinar sobre coronavirus. A continuación vamos a responder todas las inquietudes que nos han manifestado a través del chat, y la primera es de Itzel Hernández. Ella pregunta: ¿qué información se debe dar a conocer a los pacientes para evitar la psicosis entre la población y lograr controlar el pánico? Lo que te acabo de plantear, la gente no cree que medidas tan sencillas como la higiene básica, que es lavarse las manos, mantenerte aislado, en cuarentena, mantente en tu casa, ten las cosas limpias. Si tienes síntomas es cuando tú te comunicas. Es lo básico que tenemos que hacer. Sí, pandemia, hay que aclarar algo. Una pandemia es cuando una enfermedad se encuentra en más de varias regiones o más de varios países. Eso no implica la gravedad. Sí estamos ante un problema de salud, pero la tasa de mortalidad de esta enfermedad realmente no es muy alta. El SARS en el 2010 la tasa de mortalidad era del 10%. Esta enfermedad hasta ahorita no ha llegado al 4%. Así de que hay que reforzar las medidas de salud. Yo siempre he dicho que los que trabajamos en salud tenemos que liderar por el ejemplo. Tenemos que no caer en pánico nosotros mismos, tenemos que enseñarle al paciente de que uno se lava las manos frecuentemente y darle las medidas básicas y decirle: las instrucciones que yo le estoy dando son las mismas que le han dado a su hijo y a todos lados. Si usted sigue esto, hay una alta probabilidad de que usted no se contagie. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es de Marilis Rodríguez, que quiere saber cuán real es que el virus es intolerante al calor. Eso se está estudiando todavía. Recuerden que algo importante que hay que aclarar: los coronavirus tienden a presentarse en temporadas de invierno por muchas razones.
Uno, obviamente en invierno hay más probabilidad de que nos contagiemos de un resfriado. En las temporadas de invierno tendemos a estar más conglomerados porque nos quedamos más en nuestra casa, compartimos más, estamos más en lugares encerrados. No es como el verano o la primavera que podemos estar más en lugares abiertos como parques u otros lugares. El SARS comenzó en el 2003 en invierno y terminó más allá del invierno, con todo y que llegó el verano. Y si tú miras el mapa que pusimos a nivel mundial, hay muchos países por debajo del Ecuador que están teniendo la enfermedad. Así que el calor hasta ahora no se ha estudiado. Donde comenzó sí fue en un lugar donde había invierno y donde se ha ido esparciendo y donde hay mayores casos. Sin embargo, si vemos países como Chile que están en su verano ahorita, hay casos de coronavirus. Así que la temperatura todavía científicamente no se ha relacionado a que el virus continúe o no. Ok, doctora. Ana quiere saber por qué este virus no afecta a los niños. Sí los afecta. Se han visto casos en niños. Lo que pasa es que la presentación de los casos en niños es más leve. Una de las teorías que se ha manejado con los niños es de que como comienzan desde tan pequeños en los hogares de cuidado diario o kinderes, ellos tienden a tener una inmunidad compartida un poquito más alta que las personas adultas mayores. Pero sí se han visto casos en niños. De hecho, se confirmó un bebé recién nacido en Inglaterra y se había comentado de bebés recién nacidos en China, que habían nacido de mamás que tenían la enfermedad. Sin embargo, están estudiando si es que se está pasando por la placenta o porque mami estaba en el lugar y había menos de 2 metros de distancia, el bebé se contaminó. Pero los niños sí pueden ser afectados, sino que la manifestación de la enfermedad es más leve en niños que en adultos. Araceli Zambrano quiere saber si los pacientes infectados o afectados siempre presentan fiebre. No necesariamente, y eso es otra de las cosas que estamos viendo. Se está presentando mucho con tos y en algunos pacientes se está presentando con malestar general. La manifestación de fiebre generalmente te está dando una indicación de que el cuerpo está luchando contra el virus. Y volvemos a lo mismo, depende del paciente. Si el paciente está inmunocomprometido, dígase paciente que tiene alguna enfermedad del sistema inmunológico, o es un paciente anciano, probablemente no vea fiebres muy altas en ellos o no vea fiebre. La siguiente pregunta es de Sheila y ella pregunta si están garantizadas las advertencias contra los antiinflamatorios como el ibuprofeno en estos casos. En estos casos, generalmente, vuelvo y como repetí con y vamos a hablar de las vacunas que no las mencioné, que es otro de los tópicos o probablemente están las preguntas. En estos casos fue una alerta que emitió el ministro de Salud de Francia, que se estaban dando cuenta de que había un efecto adverso con el ibuprofeno. Nuevamente no se puede emitir una resolución total sobre qué fármaco o no. Sin embargo, bajo mi experiencia trabajando con virus, siempre se recomienda más el paracetamol que el ibuprofeno. El paracetamol tiende a ser más suave, vamos a decirlo así, con el hígado en referencia que el ibuprofeno. Y tiende a tener menos efectos adversos cuando se encuentran con virus. Okay. La siguiente pregunta es de Susaidi Rivera y ella pregunta ¿cuál máscara se debe usar? ¿Es verdad que la única máscara efectiva es la N95? Ok, en referencia a las máscaras, si tú estás enfermo y estás tosiendo o estás estornudando, puedes utilizar cualquier máscara, porque la idea es que tú no continúes propagando, va a limitarlo físicamente, las goticas de saliva o de esputo que tú puedas proyectar. Puede ser cualquier máscara. Sin embargo, para el personal de salud, y fue de una de las cosas que mencionamos en nuestro primer webinar, sí se recomienda las máscaras N95, que son estas máscaras especiales que tienen los poros un poco más pequeños.
para el personal de salud o de primera respuesta, ya sean los paramédicos. Porque en ese momento ellos no saben determinar si el paciente está contaminado o no, o si tiene la enfermedad o no. Entonces ellos se están protegiendo de que no entre el virus a ellos. Cuando tú estás enfermo, tú estás protegiendo a los demás de no esparcir el virus. Okay. La siguiente pregunta es de Yancy Abrante y ella quiere saber si una persona infectada con el coronavirus que no presente los síntomas puede transmitir la enfermedad a otra persona. Lamentablemente sí, sí la puede transmitir. Y ese es el otro estudio que se está haciendo, cómo los pacientes asintomáticos están impactando en el incremento de los números que estamos viendo. La siguiente pregunta es de William Santana y él quiere saber si una persona puede contraer el COVID-19 más de una vez. Volvemos, esta es una enfermedad que es un bebé, tiene apenas 3 meses. Así que la evolución no se ha podido ver completa. Hay reportes de casos en Japón que dice que unos pacientes se enfermaron, se recuperaron y se volvieron a enfermar. Se está viendo qué es lo que está ocurriendo, se está estudiando. Que si el paciente se recuperó pero en algún órgano quedó reservado el virus o si se reinfectó por otra persona. Pero hay solo reportes en un país en referencia a eso. Nuevamente, medidas básicas. Hay algo importante que hay que tomar en cuenta en este momento y es que no estamos seguros si este virus está produciendo inmunidad y esto puede causar que la persona se reinfecte. ¿Qué significa? De que si yo tengo la enfermedad, me curé, no significa de que voy a salir y puedo seguir mi vida y me puedo conseguir con personas que ya tienen la enfermedad. No estamos seguros si la inmunidad que está produciendo en el organismo es lo suficientemente fuerte para no volverme a contagiar. Por eso es tan importante las medidas de cuarentena, de lavado de manos y de mantener el distanciamiento social. La siguiente pregunta es de Milton Rolón. Él quiere saber cuánto es el tiempo aproximado de recuperación en la mayoría de los casos. 15 días. Aproximadamente 15 días es el tiempo de recuperación. Okay. Desde que te diagnostican. Mucho cuidado. Una cosa es que me empecé a sentir mal y de repente a los 3, 4 días o a los 5 días me diagnosticaron. Es a partir del diagnóstico que se está recomendando 15 días. Okay. Claudia Jimena pregunta, ¿cómo es que las entidades de salud pueden controlar la transmisión si muchas personas infectadas con el coronavirus pueden llegar sin ninguna sintomatología? Nuevamente, el personal de salud tiene que protegerse. En estos momentos el personal de salud se les ha recomendado que utilicen todo el equipo de protección, que incluye la protección de sus ojos, las máscaras, y muchos están empleando las batas desechables cada vez que tienen contacto con los pacientes y los guantes. Recuerden que los guantes tienen que cambiarse cada vez que están en contacto con un paciente, porque las personas las he visto con los guantes y duran todo el día con los guantes. Hay estudios que demuestran que el virus o cualquier bacteria puede durar muchísimo en esa superficie y el virus puede durar más tiempo en los guantes. Eso significa de que si estás utilizando los guantes, revisas a tu paciente y te los remueves en el área donde esté el paciente para no estar pasando el virus al resto del hospital o del centro asistencial. Okay. Verónica Berríos pregunta, ¿tiene que un paciente tener todos los síntomas o manifestar toda la sintomatología para tener COVID-19? No necesariamente, pero recuerden que estamos, por ejemplo, en Estados Unidos estamos todavía en temporada de influenza, que ha sido una gran epidemia que tenemos ahorita al mismo tiempo que tenemos el coronavirus. Y los síntomas tienden a ser familiares. Si ustedes tienen alguno de los síntomas, llamen a su proveedor de salud y ellos les indicarán cuáles son los pasos a seguir. Okay. Claudia quiere saber qué tan relevante es en estos momentos preguntar acerca de hacer viajes internacionales, si es recomendable, ¿cuál es la recomendación al respecto? Mi recomendación al respecto es desde 2 puntos de vista. Epidemiológicamente yo no le recomiendo a nadie que viaje ahorita.
porque el factor de riesgo es muy alto. La transmisión de este virus es muy rápida y por eso es que tenemos esta expansión y llegamos al nivel de pandemia. Número 2, corres el riesgo de que ese país no haya declarado una cuarentena y cuando estés en ese país declaren cuarentena y no puedas salir. Entonces te quedas aislado, no vas a poder estar. Y es lo que ha pasado en muchos países o en muchos cruceros, que ya muchos cruceros no los quieren aceptar en ciertos puertos, o personas que viajaron a otros países, el país se bloqueó totalmente y están atrapados en un país que no es el de ellos. Otra pregunta es de Wilmari Nazario. Quiere saber qué tan cierto es que la persona que ya fue diagnosticada con COVID-19 y ya se curó de toda la sintomatología, de todas formas tiene que mantener un periodo de cuarentena de 15 días para no seguir pues esparciendo el virus. Correcto. Sí, tiene que quedarse después de que por lo menos son 15 días. De todas maneras, tienes que, volvemos a decir, si te pones a ver la dinámica de la mayoría de nuestros países han cambiado totalmente por este virus. Así de que si te puedes quedar en tu casa y mantenerte seguro y terminarte de recuperar es lo mejor que puedes hacer. Melissa Nazario tiene una pregunta acerca de la disponibilidad de los kits para hacer las pruebas de COVID-19. ¿Qué tanto puede afectar esto a una población si de pronto hay personas que realmente no solo tienen la sintomatología, sino que tienen el virus y no se les puede o no hay pruebas suficientes para diagnosticarlo? Bueno, esos son lineamientos de cada país y de cada sistema de salud. Sin embargo, tomen en consideración algo. Apenas comiencen a distribuirse más equipos para poder hacer pruebas, vamos a ver más números porque son casos confirmados. Pueden ser dos cosas. Uno, que sí, estamos teniendo más casos, y dos, que finalmente los estamos descubriendo. Y se juntan las dos y vamos a tener un pico. La distribución de los equipos, también tenemos que ser sensatos. No se pueden hacer test que no estemos seguros que estén funcionando adecuadamente, que tengan un control de calidad. Porque entonces no estamos tratando a lo mejor a los pacientes que sí están enfermos y no estamos controlando a esos pacientes y estamos aislando a los que no están enfermos. ¿Ok? De cómo se van a distribuir, quisiera darte una mejor respuesta. Esto no es solo a nivel de Estados Unidos que está ocurriendo. Estaba comunicándome con personas en Inglaterra, están teniendo el mismo problema, no hay suficientes equipos para hacer diagnóstico. Bajo mi experiencia, trabajando en otros países, llega un momento de que se hace un diagnóstico epidemiológico, se hace una referencia de qué es lo que estamos buscando los pacientes, si tienen estas condiciones, ya se declara como confirmado y no se necesita laboratorio. Pero vamos a ver cuáles son los lineamientos que la Organización Mundial de la Salud y cada país tiene en referente a esto. Ella con respecto a eso, si pregunta si un CT de pecho podría indicar alguna digamos, referencia que pueda confirmar un caso. Perdón, no te entendí la pregunta. ¿Otro tipo de examen que se pueda hacer? No. El problema con el PCR o el PCR es de que es una prueba que tiende a ser costosa y es muy específica. Este virus tiene una característica genética muy específica. Ningún examen de sangre común, ningún examen no te va a dar el diagnóstico de esta enfermedad. Y eso es lo que ha causado también un colapso en los laboratorios. No teníamos suficientes equipos de pruebas aceptables para el nivel de personas que se han contagiado. Okay. William Santana pregunta, ¿es cierto que hay una segunda cepa de coronavirus más peligrosa? Hay más de 1000 cepas de coronavirus, de las cuales hay subdivisiones. Vuelvo y les repito, no caigamos en pánico. Estamos lidiando con algo que la desinformación es tan peligrosa como el mismo virus. Necesitamos mantener la calma. En este momento tenemos que concentrarnos nuevamente en las medidas básicas de lavarnos las manos, mantener distanciamiento y si nos piden estar en cuarentena, mantener nuestra cuarentena. Si se descubre una nueva cepa, lo sabremos más adelante. Ahorita con lo que tenemos que hacer es cómo protegernos
y cómo proteger al resto de la población. Finalmente, Araceli Zambrano quiere saber si hay información acerca de cómo afecta el virus a las mujeres embarazadas. De eso se ha estado conversando precisamente en los casos de los bebés recién nacidos que mencioné anteriormente, y no tenemos suficiente evidencia médica o suficientes casos de mujeres embarazadas que hayan dado a luz bebés y saber cómo se está comportando. Hasta ahora, los bebés que han nacido, que se ha conocido, no han tenido ninguna complicación. Yo entiendo la incertidumbre de muchas mujeres embarazadas porque en casos como el virus del Zika o de la chikungunya, pero sobre todo el Zika, hubo problemas de malformaciones de los bebés. Pero hasta ahora no hay ningún reporte que asocie esto, y de hecho en los bebés creo que ni siquiera ninguno había tenido manifestaciones respiratorias agudas. Y finalmente Sheila Mercado le pide que por favor mencione algo relacionado con la adquisición desmedida de materiales, de insumos, que pues se ha visto también en muchos países, y ya las alacenas de los supermercados y de las farmacias están totalmente agotadas. Yo siempre le digo a las comunidades de que lamentablemente muchas comunidades se tomaron esto, que era algo temporal, que era una transmisión de falsa información. Uno siempre tiene que estar preparado siempre para 2 semanas de un acontecimiento. Por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en la Florida, siempre tenemos que tener comida enlatada guardada y las provisiones necesarias, porque en pocos meses comenzamos nuestra temporada de huracanes. Uno tiene que prepararse antes de que ocurra el evento. Ya durante el evento el pánico no ayuda en nada. De verdad no ayuda, genera más problemas. Estamos pasando ahora más al estrés psicológico de la situación que realmente el impacto que está teniendo la enfermedad. No tiene sentido de que yo me lleve todos los protectores de manos o en base a alcohol si tú, Laura, no puedes lavarte las manos más adelante. Tú vas a seguir contaminando. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que empezar a prepararnos más en colectivo que individualmente. Y aquí lo importante es mantener esas medidas. De las crisis también que he vivido en niveles de epidemias, sacan lo peor del ser humano muchas veces, pero en un momento saca lo mejor de nosotros mismos, y es la solidaridad. Y necesitamos mantenernos informados y ser muy solidarios para poder subsistir y salir de esta situación sanos, felices y tranquilos. Gracias, doctora. Finalmente, otra pregunta que tenemos acá es: ¿cuánto tiempo debe esperar una mujer embarazada que presenta varios de los síntomas pues para efectivamente acudir al servicio médico y recibir Cualquier atención? paciente, las indicaciones que di de los síntomas, ya estés embarazada, seas hombre, seas mujer, seas niño, sea adulto, usted comuníquese con su proveedor de salud y ellos le dirán qué es lo que tienen que hacer. Cada país tiene un protocolo diferente a cómo están atendiendo a los pacientes. Pero en general se está diciendo que primero se comuniquen, que llamen y para informar que usted está teniendo síntomas y así poder proteger al resto de las personas que están esperando. Pero de inmediato, siempre comuníquese con sus médicos, con su personal de salud. Bueno, esas son todas las preguntas por ahora. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Laura, por tu ayuda. Por favor, las personas que participaron el día de hoy, el link ha estado en el chat para que tengan su certificado y aquí estamos para servirles. Esperemos de que esto mejore en algún momento y sigan atentos a los webinars que Atlantis University muy amablemente está proporcionando para la comunidad. Que tengan muy buenas noches. Think I can.
I see Atlantis as a good example of a place where you can start and or change careers. Atlantis caught my attention because it provided that atmosphere of a family-oriented atmosphere, and I liked the fact that it had small classes. It has been really welcoming. I've met some wonderful people, warm hearts. Actually, the career services have been wonderful with me. They helped me to know how to job hunt and where to look for jobs, and how to network to get a job in the future. I'm one of the privileged person actually coming out of the military with the BA program, and fortunately for me, this university has a lot of help in that. At the beginning, I was skeptical because I didn't know too much about the transition from the military to civilian, but Atlantis University did an excellent job. They never had a problem. They never hesitate to provide us some excellent information, and they help us a lot. And that's something that I really appreciate about the university, because that is different. It's more like a human contact with the students. That's something that I believe is going to make a difference in order to progress in my career. My journey in the Atlantis University was really good. I learned a lot. My best professor, I think it was Felicia Reynolds. She taught me e-commerce, and she also taught me project management. I learned a lot about the management part, about the business, because I was just learning about technology. So doing something about business was really interesting for me. And it was a really good journey. I made a lot of friends, a lot of good friends from different countries. So thank you, Atlantis. The MBA is helping me currently because I'm working for an agency, marketing agency. The program I had different classes that are helping me now, such as marketing management, operation management, accounting for managers, and definitely the program is very useful for me in this moment. What I really loved about the MBA program is that the classes, the size is not that big, so we stayed together each class. So I got to know them, they became my family, we became really good friends, and I got to introduce to their culture, which was wonderful to get a glimpse at how they think and what's their backgrounds. I'm very grateful and thankful for this experience.